Hola, buenos días. Bueno, ante todo, por supuesto, compartir todo lo que se ha dicho de Paco y también estar contentos y contentas, ¿no?, todos y todas de estar aquí, ¿no? Yo creo que era necesario organizar este acto y confiemos que haya más, ¿no? Es decir, aquí, bueno, yo participé un poco en la preparación de esta jornada. Claro, seleccionamos una serie de temas, ¿no?, pero obviamente estamos viendo que están saliendo muchos más, ¿no? A mí finalmente me toca una parte que, bueno, ya pensando más o menos que me iba a preceder Yayo, pues pienso que me siento obligado a hacerla como más política, ¿no? Partiendo de, claro, también de cuál ha sido mi mirada, ¿no?, a Paco desde una trayectoria muy diferente. Es decir, que tengo unos cuantos años, unos pocos años menos que Paco, ¿no? Y bueno, formo parte también de una corriente distinta, es decir, que viene del Frente de Liberación Popular, de un movimiento estudiantil que se va conformando en Madrid a mediados de los años 60, y desde el FLP pues luego pasamos a de alguna manera lo que será vincularse a una corriente internacional trotskista, ¿no? Y claro, mi conocimiento de Paco viene sobre todo a partir de lo que es ya la conformación del Sindicato Democrático en Barcelona, luego pues de lo que es la revista Materiales, y luego el encuentro cuando vienen Paco y Toni Domènech y Antonio Izquierdo, creo que vino también a presentar la revista Mientras Tanto en Madrid, en una librería que aquí algunos colegas recordarán, ¿no?, la librería Cuatro Caminos, ¿no?, que era un lugar de encuentro de muchos de nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a partir de entonces pues fue una relación irregular, digamos desigual, a través de Paco, a través de Toni Domènech, sobre todo quizás, ¿no? Y siempre mirando a lo que opinaba Paco, lo que opinaba Toni, o Capella, otros colegas de Mientras Tanto, como gente que realmente estaban haciendo una interpretación de lo que estaba pasando desde la transición política en una línea cercana a la que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Es decir, yo claro, quiero recordar ahí, pues para nosotros la misma aparición de la revista Mientras Tanto pues nos ayuda a buscar también esa vinculación con lo que serán los nuevos movimientos sociales más potentes en el caso español, ¿no? Cuando se produce la crisis del PSUV, pues también hay un intento por nuestra parte de que hasta qué punto ellos podían jugar un papel de puente para tratar de conformar una izquierda distinta de la que hegemonizaba el PC, porque compartíamos esa lectura crítica de la transición. Eso fue un simple deseo por nuestra parte, que no fue muy lejos, ¿no? Bueno, está aquí también Quimsen Pérez, ¿no?, otros colegas a los que por supuesto leíamos y conocíamos, ¿no? Y bueno, luego el gran momento de encuentro y convergencia es el movimiento anti-OTAN, ¿no? Es decir, que ahí en el movimiento anti-OTAN podemos decir que había dos partidos de izquierda radical en ámbito estatal que creo que jugamos un papel importante, como el movimiento comunista y la Liga Comunista Revolucionaria, pero es innegable el papel que jugaron Manolo Sacristán, el Paco Fernández Buey y otros compañeros y compañeras de Mientras Tanto, gente del cristianismo de base, de distintos lados, ¿no?, en ese movimiento, ¿no? Es decir, que ese fue un encuentro muy positivo. En los encuentros que se organizaban desde la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas había esa posibilidad de diálogo y de búsqueda de trabajo en común sin ningún problema, ¿no? Además, teniendo en cuenta que nosotros éramos partidos, pues había siempre esa dinámica competitiva por quienes iban a ser los portavoces y estas cosas, ¿no? Pero claro, pues con ellos no había esos problemas, ¿no? Es decir, que de alguna manera algunos de ellos se lo ganaban, ¿no?, por su propia labor reflexiva en este campo, ¿no? Y bueno, después de eso nos hemos encontrado, particularmente yo con Paco, pues en algunas efemérides, ¿no? Cada 10 años, con esto del 68, pues
siempre había algún encuentro en que nos invitaban juntos, o uno un día y otro, ¿no? Y luego hay otro encuentro nuevo en el marco de Izquierda Unida, ¿no? En el marco de Izquierda Unida, cuando se produce un debate sobre el tema de un proyecto federal, plurinacional, que aquí Javier recordará especialmente, ¿no? Y bueno, pues ahí montamos un grupo de trabajo con gente diversa y bueno, a pesar de que tenemos, evidentemente, tenemos sensibilidades distintas, ¿no? en la forma de abordar la cuestión plurinacional, bueno, en lo fundamental coincidimos en ese debate, ¿no? Un proyecto que se vio frustrado luego en el marco de la crisis que se dio en Izquierda Unida, ¿no? Y bueno, luego ha habido sucesivos encuentros. Entonces, ya termino con esto para entrar concretamente en el tema, ¿no? Entonces, yo voy a tratar un poco de conciliar práctica y teoría en Paco en este terreno, ¿no? Yo creo que lo fundamental es considerar, como se ha visto ya un poco antes, que Paco se definía como comunista, ¿no? Pero entendiendo comunismo como un ideal, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? En uno de sus textos dice: el comunismo no es desde luego una evidencia, tampoco es inevitable, es por supuesto problemático, pero sobre todo es y seguirá siendo, mientras haya sociedades divididas en clases, un ideal que brota de la pasión razonada de los socialmente explotados, un ideal hacia cuya consecución empuja hoy con más fuerza que antes la misma base natural de mantenimiento de la vida humana. Me parece que eso es lo fundamental, ¿no? Pero claro, en ese marco, pues lo que se va viendo a partir de los años 80 es esa constatación creciente del agotamiento de las dos principales opciones obreras del siglo XX, la socialdemocrática y la procedente de la Tercera Internacional, aunque en este caso estaba más concentrada en lo que era el eurocomunismo, ¿no? Y esa conclusión de que la vieja izquierda ha pasado a ser, de hecho, y en casi todas partes, la mano izquierda de la derecha política. Eso yo creo que es lo más claro que, de alguna manera, de las relecturas que he podido hacer en este tiempo de preparación de la intervención aquí, ¿no? A partir de en ese marco, pues lo que hay es una apuesta creciente por otra forma de hacer política, pero siempre respetando la pluralidad en el seno de los movimientos y apostando cada vez más por ese ecopacifismo, basado fundamentalmente en la desobediencia civil y la acción de masas no violenta, ¿no? Bien, y en ese marco, pues claro, ahí, bueno, he leído, ¿no?, en un acto en el que intervinieron Eloy, ¿no?, el hijo de Paco, y Jorge, ¿no?, pues que Eloy hablaba de esa posición de neutralidad, ¿no?, en la que estaba Paco a veces en los debates dentro de quienes aspiraban a otra forma de hacer política. Jorge hablaba de equilibrio, ¿no? Yo creo que se puede decir que fundamentalmente él mostró esa voluntad también en relación con la gente de otra corriente como aquella de la que yo formo parte, buscando siempre una posición dialogante y comprensiva, ¿no?, con las diferentes corrientes de la izquierda. Es decir, en ese sentido, esa vocación de tender puentes, ¿no?, de tender puentes entre esas corrientes, ¿no?, y quizás ligaría, ¿no?, con lo que decía Kim Sempere antes, ¿no?, siempre una idea entre el partido movimiento y el partido fracción, ¿no?, es decir, ahí buscando el que, bueno, un partido fracción tiene unas limitaciones evidentes, ¿no?, pero si realmente se quiere avanzar, pues tiene que ir a la convergencia, siempre respetando esa pluralidad interna, ¿no? Y bueno, ahí claro, pues a partir del movimiento antiglobalización lo que vemos es esa idea de volver a la primera internacional, ¿no? Es decir, de cómo esa confluencia en el movimiento antiglobalización, superando esas limitaciones, viendo el movimiento antiglobalización como movimiento de movimientos, aunque ahí teníamos algún debate, ¿no? Es decir, pero claro, cuando a veces Paco decía el feminismo o el ecologismo son movimientos de un solo tema. Y no, es que detrás de ese tema hay una cosmovisión, ¿no? Ahí teníamos nuestras discusiones, pero en todo caso, el movimiento antimovimientos, movimiento de movimientos, lo que hay es eso, esa pluralidad, y esa
existencia, digamos, de un alma neolibertaria, ¿no?, para entendernos, ¿no?, y un alma que podríamos, bueno, que él llamaba, bueno, neomarxista, ¿no? Entonces, como en esas dos almas tenía, en ese marco, tenía que ir dándose un diálogo y una confluencia creciente, retomando el hilo de la Primera Internacional, ¿no? Y bueno, luego, pues claro, pues está también, yo creo que es importante, la interpretación o el seguimiento que él hace de la experiencia boliviana, ¿no?, de la experiencia boliviana como esa segunda independencia, ese Estado plurinacional que se va conformando allí, ¿no? Y bueno, también tratando de analizarlo, de rechazar interpretaciones eurocéntricas occidentales, ¿no? Y bueno, aplicando pues también categorías de Gramsci como la de cesarismo, ¿no?, más que populismo, que no le acababa de, por lo menos por lo que yo le leí, no le acababa de convencer, ¿no?, por ese cajón desastre, ¿no?, que es ese concepto, ¿no? Y bueno, luego el 15M, ¿no?, es decir, que escuché hace poco, ¿no?, una entrevista breve que le hicieron a Paco 3 días después de la irrupción del 15M, ¿no?, en Radio 5, ¿no? Pues yo creo que era muy significativa, porque claro, los periodistas le pedían respuestas claras, ¿no? Es decir, a ver, dígame usted qué tendría que hacer el movimiento, ¿no? Y claro, decía, pues no lo sé, ¿no? Es decir, no lo sé. Yo creo que lo importante era que él lo que veía fundamentalmente es que se trataba de un movimiento ciudadano de fondo, un revulsivo. Comentaba irónicamente, ¿no?, como hasta Claudio Boada, ¿no?, el presidente del Círculo de Economía, decía que no estaba en contra del movimiento, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues este movimiento tiene una legitimidad enorme, y lo que más valoraba era esa resignificación de las palabras, como democracia, justicia, etcétera, ¿no?, que estaban planteando desde el movimiento, ¿no?, digamos, augurando futuro a ese movimiento, cosa que no era fácil decirlo a los 3 días, ¿no? Bien, entonces yo creo que lo que se ve, digamos, en ese marco más general, yo creo que como conclusiones teóricas, yo diría que lo que veo en Paco es una reflexión cada vez más crítica de los partidos de izquierda en general, no solo de los viejos, ¿no? Es decir, podemos decir, crisis de las viejas formas de intervención política. La limitación principal de los partidos políticos existentes es el proceso de oligarquización, que como una ley general les corroe a todos, aunque no naturalmente de la misma manera en el mismo tiempo, y bueno, luego también apuesta por esa nueva izquierda no ideológica, partir por tanto de los grandes problemas que preocupan y que angustian a la gente de abajo, no de las grandes palabras, de lo que hay, no de lo que nos imaginamos haber hecho a lo largo de la historia. Pero claro, esa nueva izquierda que enlace con la corriente sin nombre del viejo socialismo, ¿no? Es decir, con el marxismo de los perdedores, ¿no?, con el comunismo de los perdedores, de los derrotados, pero que bueno, que hay que aprender de ellos, ¿no?, insistiendo siempre en lo prepolítico, ¿no? El arranque de la nueva izquierda alternativa de este final de siglo tiene que ser prepolítico, por 2 razones fundamentales, ¿no?, que no voy a extenderme aquí, y sobre todo que tiene que ser una izquierda antiideológica, pero no pragmática ni cínica, ¿no? Que yo creo que en ese sentido, modestamente, creo que coincide con las reflexiones que desde la corriente de la que yo vengo se va haciendo ahora, ¿no? Es decir, que interesa más esa convergencia en proyectos, ¿no?, en contenidos a dar a los ideales emancipatorios, que en delimitaciones ideológicas, dentro incluso de lo que ha sido la tradición comunista heterodoxa, ¿no? Entonces, claro, de todas maneras, hay un apunte que me parece importante, que viene antes, que él sí, yo creo que sí tenía clara esa conciencia también por los debates que hemos tenido, y aunque como hoy está muy de actualidad, el tema nacional, ¿no? Es decir, que creo que bueno, en esa misma entrevista, ¿no?, que Rafael ha mencionado antes, ¿no?,
él decía esto lo de que los obreros no tienen patria del manifiesto comunista, pues gustaría a los que realmente consideran que no tienen patria, pero sentaría mal a los que creen que pueden ser obreros y además tener patria, ¿no? Esto liga con otra reflexión que él decía: muy probablemente el gran asunto político de la izquierda del final de siglo, y que yo creo que va a seguir siendo, va a ser cómo conciliar o complementar conciencia nacional, conciencia de clase y conciencia de especie. De tal conciliación o complementación saldrán los criterios para diferenciar entre nacionalismos egoístas y nacionalismos solidarios en una época caracterizada por el resurgir evidente de los nacionalismos, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo creo que lo importante es decir, una visión cada vez más crítica de los partidos, de la centralidad de los partidos, y eso yo creo que en el libro este de guía para una globalización alternativa tiene una parte ahí útil en este sentido, insistiendo en que los partidos no pueden aspirar ya a, yo lo interpreto así, a ser totalidad, es decir, a integrar en su seno precisamente esa articulación de la lucha contra los distintos ejes de fractura, ejes de conflicto en la sociedad, ¿no? Los partidos pueden ser partidos para el movimiento, partidos al servicio de los movimientos, ¿no? Instrumentos políticos de los movimientos, pero no pueden pretender ser el príncipe posmoderno, ¿no? Que él habla en esta parte del libro de guía para una globalización alternativa, ¿no? Y yo creo que esa es la preocupación, es decir, cómo ir sentando las bases de un príncipe posmoderno, pero que parte cada vez más de la centralidad de los movimientos sociales, ¿no? Por eso yo entiendo que, porque, bueno, ahí dice, no están dadas todavía las condiciones para la construcción del príncipe posmoderno, el cual debería ser obviamente transnacional, pero tampoco es evidente que estén dadas las condiciones para la disolución de los partidos políticos que hoy se presentan como alternativas. Lo que ha caducado en la variante gramsciana de un partido que un día se llamó leninista es, por un lado, la pretensión de representar al conjunto de la clase social subalterna, dada su fragmentación actual, y por otro, la pretensión del partido de hacerse Estado o identificarse en última instancia con el todo sociopolítico. Habrá que avanzar hacia el príncipe posmoderno, pensar con Gramsci para el más allá de Gramsci. Resumiendo, el punto de partida para pensar sobre el príncipe posmoderno no debería ser una reproposición de la idea totalizante del partido orgánico, ¿no? Y no sé, bueno, parece que no me queda mucho tiempo, entonces, pero claro, ahí hay un debate con Holloway, que yo creo que es útil, ¿no? Pero bueno, y que curiosamente acaba reivindicando a Berneri frente a Federica Montseny en el 37, ¿no? Que no tengo tiempo aquí de alargarme, ¿no? Pero claro, ahí a Holloway le decía, no queremos tomar el poder o no podemos tomar el poder, ¿no? ¿Qué quiere decir realismo en esas condiciones? Aceptar lo que no podemos o querer lo que no podemos. Y él apuesta, puede seguirse también otra política, otra forma de hacer política, la recuperación en suma de la política como ética de lo colectivo, en la que la reflexión sobre el unitribunos de la internacional eleve a los sujetos del grito a participantes activos en la lucha por poner el bozal a Leviatán y a Behemoth. Y una última frase de una entrevista que le hicieron en el boletín Ecos, ¿no? Ya que estamos en la casa, uno de los retos de los movimientos sociales, de 2009, ¿no? Uno de los retos de los movimientos sociales en la actualidad es preservar su autonomía, no solo en relación con las instituciones, sino también respecto de los partidos políticos que se ofrecen para encauzarlos o ser su vanguardia autoproclamada. En pocas palabras, para hacer frente a la crisis, mejor movimientos sociopolíticos o consejos que partidos políticos de ese tipo.